Hermanos, muy buenos días. Nuevamente nos reencontramos en este culto virtual. Sigamos orando uno por otros, por hermanos que están delicados de salud, por hermanos que han sido afectados en su economía, por estas circunstancias que estamos viviendo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Bueno, hoy 14 de febrero, curiosamente, se celebra a nivel mundial el Día de la Amistad, el Día del Amor. Y justo yo estaba pensando qué poder compartir en este día tan especial. Y no hay mejor manera de celebrarlo que tocar el tema sobre la oración. Y lo que voy a compartirles hoy es el poder de un hogar que ora. Y ahí en sus Biblias, en Mateo capítulo 18, versículo 18 al 20, lo cual invito a buscar, dice la palabra de Dios lo siguiente: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, el cristiano que ora, todos sabemos, por lo que hemos aprendido en la Biblia, es un cristiano de poder. Y podemos agregar también en esta mañana que el hogar que ora es un hogar con poder. ¿Pero con poder para qué? Buena pregunta, ¿verdad? Poder para proteger a sus miembros del mal. Poder para liberar a un hijo de las garras de algún tipo de vicio. Poder para liberar a una hija de la influencia de alguna mala compañía o de algún hombre destructivo. También poder para traer de regreso al camino de Dios al hijo que se ha apartado del camino del Señor, y la lista sigue. Hoy en día, amados hermanos, hay muchos hogares sufriendo, pero no solo son hogares, muchos de ellos son hogares cristianos, por increíble que parezca. Hogares cristianos que sufren por las malas decisiones que han tomado sus hijos, que sufren por los vicios que tienen atrapados probablemente a uno de sus hijos, o a una hija, o a un esposo, o a una esposa. Hay hogares que sufren por el tema del adulterio o pecado de adulterio, ya sea probablemente el papá cayó en el pecado de adulterio o la mamá. También hay hogares que sufren por los hijos que, pues, en este contexto a veces entran a relacionarse con personas de mal vivir y viven permanentemente amenazados. O hijos que se han unido a grupos de personas que tienen prácticas negativas. Los hogares, hermanos, están sufriendo. Los hogares están derramando lágrimas. Los hogares están pues buscando abogados. Los hogares están buscando autoridades para que le arreglen sus problemas. Los hogares están buscando centros de recuperación. Están buscando ayuda de psicólogos, ayuda de psiquiatras. Y no solamente los hogares inconversos. Estamos hablando, por increíble que parezca, los hogares creyentes. Pero la gran pregunta es, ya que todos están buscando de todo, los hogares, la gran pregunta es, ¿están los hogares buscando a Dios en oración? Quizá en esta mañana usted, mi hermano y mi hermana, me podrán decir, mire pastor, en el caso del esposo, yo estoy orando a Dios. Luego a la esposa, mire pastor, yo estoy orando a Dios. Y luego por ahí aparece el hijo, ¿no? Mire pastor, yo estoy orando a Dios. Y luego por ahí la hija, ¿no? Yo también estoy orando a Dios, ¿no? La pregunta más bien que les haría es, ¿cuántos hogares podemos decir nosotros como hogar estamos unidos clamando a Dios? ¿Cuántos hogares? Entonces, en los versículos que hemos leído para comenzar esta mañana,
encontramos tres verdades espirituales que nos muestran el poder de un hogar que ora. Y la primera verdad es que un hogar que ora tiene el poder dado por Dios para atar y desatar en la tierra y en el cielo. Y ahí recordemos Mateo capítulo 18, versículo 18, que dice lo siguiente: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y esto va muy relacionado con Mateo capítulo 16, versículo 19, que dice lo siguiente: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Está hablando a Pedro. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, estas palabras que Cristo le está diciendo a Pedro, estas palabras representan autoridad. Y aquí Cristo da a Pedro, y por extensión a todos los creyentes, autoridad para declarar lo que será sujetado y desatado en los cielos. Esto reafirma la promesa también de Juan en el capítulo 20, versículo 23, donde Cristo da a sus discípulos autoridad también. ¿Para qué? Para perdonar o retener los pecados de las personas. Y todo esto debe ser entendido a la vez en el contexto de Mateo capítulo 18, versículo 15 hasta el 17, donde Cristo da instrucciones específicas para tratar con el pecado dentro de la iglesia. Ahora, todo esto significa que todo cuerpo debidamente constituido de creyentes, actuando de acuerdo a la palabra de Dios, tiene la autoridad para declarar si alguien es perdonado o no. La autoridad de la iglesia no está en determinar estas cosas, sino en declarar el juicio divino basado en los principios de la palabra de Dios. Cuando ellos, los creyentes, hacen este tipo de juicios basándose en la palabra de Dios, pueden estar totalmente seguros, porque es basado en la palabra de Dios, de que Dios está de acuerdo también con la decisión que se tome. En otras palabras, cuando cualquier cosa que ellos sujeten o desaten en la tierra, será también sujeto y desatado en los cielos. Cuando la iglesia dice a la persona impenitente que es atada en sus pecados, la iglesia dice lo que Dios dice sobre esa persona, porque ya Dios lo ha establecido en su palabra. Cuando la iglesia reconoce que una persona arrepentida ha sido desatada de sus pecados, Dios está de acuerdo porque también es basado en su palabra. O sea, Dios nos ha dado instrucciones a través de Cristo, ¿no? Cómo se tiene que proceder cuando una persona o un creyente ha caído en pecado, cómo se tiene que proceder. Y también Dios nos da instrucciones a través de Cristo, cómo se tiene que proceder cuando la persona muestra arrepentimiento. Ahora, un hogar que ora ata con cuerdas de amor a sus miembros para traerlos de regreso al camino de Dios. Y ahí en Oseas capítulo 11, versículo 4, dice lo siguiente: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Así como dentro del contexto de la iglesia, a veces vamos a ver situaciones de pecado, situaciones de desobediencia, situaciones de rebeldía, que muchas veces como asamblea, guiados por la autoridad de la iglesia, que es en este caso el pastor, se tienen que tomar decisiones de disciplinar. Y luego, pasado un tiempo, cuando el pastor de la iglesia ve que la persona muestra arrepentimiento y según el proceso que se sigue, se le levanta la disciplina. Entonces, en el hogar, lógicamente, el papá no va a hacer una asamblea con la esposa y los hijos, pero hay un proceso cuando algo negativo ocurre dentro de la casa. Muchas veces nuestros hijos van a desobedecer, muchas veces van a tener acciones incorrectas, entonces tanto el papá y la mamá van a tener que proceder a hacerles recordar las reglas dentro del contexto del hogar basado en la palabra de Dios. Ahora, esas cuerdas humanas
son los lazos que unen nuestros hogares. Esas cuerdas de amor son las oraciones de un hogar que ora por sus hijos, por un esposo, por una esposa que está frecuentemente orando por su hogar. Hermanos, si bien es cierto, Dios es muy celoso, Dios en el contexto de la iglesia ha puesto las cosas bien claro cómo se debe proceder cuando hay presencia de pecado en uno de los miembros. Y en el hogar también, dentro del contexto del hogar, los padres están allí para pues poner orden y corrección a los hijos, porque a la luz de la palabra de Dios hay situaciones que no agradan a Dios. Pero todo eso se realiza dentro del contexto del amor, porque lo que nos está presentando acá en Mateo, el primer versículo que hemos leído, todo esto es en el contexto de la disciplina. Y a pesar de que nuestros hijos puedan caer en desobediencia, cuando un hogar está en permanente oración, se va a poder ver y palpar la dirección de Dios en todo momento y sobre todo el amor de Dios reflejado en los padres. Y sobre todo también los hijos podrán sentir y palpar la presencia de Dios, porque ahí está permanentemente la palabra de Dios y permanentemente están unidos en oración. Hay una verdad muy cierta: Satanás no puede atacar un hogar que todos los días clama a Dios en oración. Satanás no puede atacar un hogar todos los días, porque esas personas todos los días se refugian en Dios y todos los días permiten que Dios los envuelva en sus lazos de amor, en sus cuerdas de amor, a través de la oración. Entonces, hermanos, qué hermoso es cuando un hogar unido está pues permanentemente orando, a pesar de que Satanás todos los días está tentando, está atacando, y todo el hogar está unido en oración. No solamente cada día vamos a ser tentados, también cada día, o probablemente no todos los días, ocurren situaciones que nadie se lo esperaba. Te enteras de que un ser querido ha fallecido, te enteras que un ser querido está enfermo, te enteras que un ser querido está con un cáncer terminal o una enfermedad terminal, te enteras alguna situación de repente de tu trabajo que lógicamente te va a afectar, te va a golpear. Y inmediatamente uno recuerda que no está solo, porque permanentemente como hogar estamos unidos en oración. Hay una canción que yo les recomiendo que la escuchen. Esta canción se llama Cuerdas de Amor. El autor y compositor es Julio Melgar. Y Julio Melgar había compuesto esta canción y ahí estaba presente su esposa, sus hijos. Y Julio Melgar, cuando cantó esta canción, él dijo lo siguiente: cuando yo compuse esta canción, la compuse en un tiempo donde todo estaba bien, pero no me había dado cuenta de que Dios me había guiado para componer esta canción para lo que estoy viviendo en este momento. Y todos sabemos que Julio Melgar tenía un cáncer muy avanzado. Ya en ese momento él ya no tenía esa voz que era conocida por todos, ya estaba muy debilitado, ya estaba muy quebrantada su salud, y esta canción él la cantó nuevamente, me parece 2 semanas antes que falleciera. Pero esta canción, él dijo, no, él dijo que Dios lo había guiado a componer esta canción para él, para este momento que él estaba viviendo y experimentando. Y esta canción dice lo siguiente: aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás, nada en ti se perderá, esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy, puedo ver con claridad,
Mi fe se está encendiendo hoy, hoy me vuelvo a levantar. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí, tu amor que me sostiene, el que me levanta. Qué importante, hermanos, es cuando el hogar está unido en oración. Qué importante es que una vez a la semana o 2 veces a la semana, o si pueden todos los días, estén unidos en oración, dejándose envolver en las cuerdas de amor de Dios a través de la oración. ¿Por qué? Porque cada día tiene sus batallas, cada día tiene sus pruebas, cada día probablemente va a traer un dolor inesperado, cada día va a traer una alegría inesperada, pero sobre todo cuando el hogar está unido en oración, hay algo que no cesa, que va a estar perenne, haya paz o haya dolor. ¿Cuál es? La paz del Señor en nuestros corazones. Un hogar que ora puede desatar las ligaduras de hombres y mujeres extraños que probablemente están destruyendo la vida de alguien en nuestro hogar. Allí en Eclesiastés capítulo 7 versículo 26 dice lo siguiente: y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Ahora, un poquito entreverado este versículo, ¿no? Veamos qué dice la Nueva Traducción Viviente. Ahí lo dice un poco más clarito. Dice: descubrí que una mujer seductora es una trampa más amarga que la muerte. Su pasión es una red y sus manos suaves son cadenas. Los que agradan a Dios escaparán de ella, pero los pecadores caerán en su trampa. Hermanos, esto nos invita a ver que no debemos pelear solos esa batalla tan desgastante de las malas amistades. Lamentablemente nuestros hijos todos los días viven rodeados de hermanos, hermanas en la fe, gracias a Dios, pero también ellos se relacionan con personas que no conocen a Dios, y muchas veces estas personas intentan inyectar el veneno en sus mentes o en sus corazones, buscando de que ellos se alejen de Dios y que ellos practiquen lo que ellos practican. Y esas cosas que ellos practican no agradan al Señor, porque la mayoría son detalles pecaminosos. Entonces, nuestros hijos viven pues rodeados de personas que no aman ni temen al Señor. Y por ahí, ¿verdad?, que un inconverso esté hincando el corazón de nuestra hija, o un inconverso esté hincando el corazón de nuestro hijo. Entonces tenemos que orar perseverantemente. Es una batalla fuerte, hermanos. Es una batalla muy fuerte. Satanás está golpeando muy duro hogares cristianos, donde llega un inconverso a intentar conquistar el corazón de nuestros hijos o nuestras hijas. ¿Qué hacer si Satanás ha logrado envenenar el corazón de tus hijos, que se enamora de un inconverso, de una inconversa? Solamente, hermanos, nos queda continuar orando, perseverar orando como hogar, como familia, para que este hijo, esta hija, pueda abrir los ojos, sea sensible a la voz del Señor y se dé cuenta que está tomando pasos incorrectos que están ofendiendo la santidad del Señor. Entonces, orando así en unidad como hogar, podemos pues desatar esas ligaduras de pecado por medio del poder de Dios. Hay casos en los hogares también, hermanos amados, donde vemos casos de dependencia. Lamentablemente, a veces dentro del hogar cristiano hay hijos que se han vuelto dependientes de los videojuegos, la pornografía. En una oportunidad, hace muchos años atrás, una persona de otra iglesia me llamó, pidiéndome una orientación, y qué había pasado de que me compartió que su esposo había discutido verbalmente con su hijo mayor. Pero ¿qué había pasado? Ella me dijo algo
algo muy interesante, porque yo le dije, pero ¿por qué tu hijo le está hablando de esa forma a tu esposo? Eso me llama mucho la atención. Yo puedo ver que tu esposa perdió autoridad espiritual. Y la esposa me dice, sí, tengo que decirle algo, me dice. Lo que pasa es que yo le estaba diciendo a mi esposo de que no es bueno que él esté viendo películas pornográficas cuando los chicos ya se han ido a acostar, porque eso es peligroso, eso no agrada a Dios. Pero mi esposa seguía viendo, hasta que un día mi hijo mayor bajó y lo encontró. Entonces desde ahí mi hijo mayor ya le perdió respeto, ya no le hace caso. Cuando su papá dice vamos a orar, él no le hace caso. Cuando dice vamos a leer la Biblia, él no le cree. Hasta que ese día que mi esposo le llamó la atención, el hijo le dijo lo siguiente: si tú me prohíbes ir con mis amigos a fumar, a tomar o a hacer otras cosas, yo le voy a contar al pastor de que tú eres vicioso de la pornografía. Entonces, desde ahí el papá dejó de llamarle la atención, porque el hijo lo había condicionado. Entonces, vemos ahí, ¿no?, cómo dentro de los hogares cristianos hay cierto tipo de dependencias que a la larga traen consecuencias. Ahora, yo no sé, hermano, usted como padre, yo no sé si usted tendrá algún tipo de dependencia. Yo no sé, hermana, si usted como madre, como esposa, tendrá algún tipo de dependencia. No lo sé si sus hijos lo tendrán también. Es un asunto que ustedes como familia lo tienen que ver, lo tienen que analizar. Pero una cosa es cierta: se tienen que unir en oración de manera permanente como hogar, como familia, para que Satanás no tome ventaja si es que ustedes saben que hay algún tipo de dependencia. Muchas veces hay hogares donde han experimentado lo terrible que es ser fármaco dependiente, ¿verdad? O cuando también hay hogares cristianos que ya vienen de haber experimentado el amor y la liberación de parte de Dios, cuando han sido testigos como Dios ha logrado sacar de las garras del alcoholismo a un hijo, una hija, de los vicios de las drogas, etc. Entonces ellos han podido ver la mano poderosa de Dios. Pero basta que se deje orar, basta que se deje de tener un tiempo de comunión con Dios permanente, ese hijo que en su momento fue dependiente de estas cosas que le hacen daño a su cuerpo, va a comenzar a ceder nuevamente. Entonces no hay que bajar la guardia, hay que estar velando, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Luego, un hogar que ora puede desatar también las ligaduras de algún vicio que alguien de nuestro hogar, a pesar de todo, a pesar de que sabe que a Dios no le agrada, ahí está, ¿no?, cediendo. Por ejemplo, un vicio es el licor. Y ahí en Proverbios capítulo 23, versículo 31 al 35, dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Vicios. Los vicios hoy están a la orden del día y los hogares cristianos no son ajenos. Un vicio que cada vez se hace más fuerte es los videojuegos. No es malo si se administra bien, ahora que los hijos están encerrados en casa, ¿verdad?, por la cuarentena. Ahí los padres, ahí agarran el videojuego, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 horas. Y en vez de animarles a que lean la Biblia, algún material cristiano, según su edad, que enriquezca su relación con Dios, pero ahí los tienen entretenidos con los videojuegos horas tras horas y están volviendo a su hijo un vicioso.
O si no, le dan lo que sea, un celular para que no le afecte la cuarentena. Pobrecito, se va a afectar psicológicamente, se va a traumar mi hijo. Hay que comprarle un celular de última generación para que ahí juegue, se comunique con sus amigos del colegio, etc. Y ahí están horas y horas y horas con el celular. Los adultos no estamos libres de volvernos viciosos del celular. A veces el esposo está hablando a la esposa, mira, me pasó esto en el trabajo, y la esposa ni caso le hace. ¿Por qué? Porque está ahí en el celular. O la esposa le comenta al esposo cómo le fue en el hogar ese día, el esposo ni caso le hace. ¿Por qué? Porque está con el celular. O los dos están ahí en su cama, ¿verdad? Y él está que le conversa a ella, ¿no? Cosas bonitas. Ella nada, ni se da cuenta que le está hablando porque está concentrada con su celular, y viceversa. O lo que se ve usualmente, últimamente, hay mamás que ponen: hijo, te amo, te adoro, te quiero. El hijo no tiene ni WhatsApp, no tiene ni celular, pero le dedica frases bonitas al hijo. Le escribe cosas bonitas a su hijo. El hijo ni enterado está. O sea, es interesante cómo el vicio nos ciega. El vicio nos tapa los ojos. Y es triste ver que los hijos están buscando a sus padres y sus padres le dicen: no, ahorita no, porque estoy ocupado, y están ahí con el celular. Las hijas quieren conversar con la mamá no les hace caso porque está con la amiga ahí viendo asuntos en el celular. No descuidemos la comunión con nuestros hijos, no descuidemos nuestra comunión como parejas, como matrimonio. Tengamos cuidado con los vicios. En segundo lugar, un hogar que ora puede alcanzar grandes bendiciones. Y ahí en Mateo capítulo 18, versículo 19, dice lo siguiente: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, dentro de este contexto, esta promesa se aplica al tema discutido por los discípulos en los versículos 15 al 17. Y ahí, cuando menciona a los dos de vosotros, se refiere a poner atención los dos o tres testigos envueltos en el proceso de disciplina. O sea, tienen ahí que ver, analizar, evaluar. Muchas veces cuando en el contexto de la iglesia, cuando el pastor va a tener que tomar alguna decisión sobre disciplina a algún miembro que pues ha cometido algún tipo de pecado, entonces él se reúne con dos o con tres para evaluar la situación y ver si se procede a tratar este tema de pecado públicamente o si se ve de manera privada, si es que la persona está, en este caso, buscando ayuda para salir de esta situación. Entonces, podemos ver que dentro del contexto del hogar, este es un versículo que es muy poderoso. Un versículo que, como dentro del contexto del hogar, nos abre la puerta a todo aquello que por nuestros medios no podemos alcanzar. O sea, el versículo no pone límites a lo que podemos pedir a Dios dentro de su voluntad. Muchas veces en nuestro hogar va a ocurrir situaciones donde los hijos pueden desobedecer de manera muy extrema, o se presenta una necesidad en el hogar, puede ser una necesidad material o también una necesidad espiritual, algún asunto de salud. El asunto es que si estamos unidos en oración como hogar, Dios en su momento, Él va a responder todo lo que esté dentro de su voluntad. Por eso que en Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en la Nueva Traducción Viviente lo dice más claro: pídeme
y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Nadie está preparado, hermanos, para algún evento familiar que se presente. Yo recuerdo cuando murió mi padre, estaba yo sentado frente a al cuerpo de mi padre, esa noche en la casa, y lo que hice fue arrodillarme y pedirle a Dios en ese momento que me guíe a hacer lo que aún no sé hacer. ¿Quién está preparado para enfrentar una situación así? Nadie. ¿Quién está preparado cuando se entera de que su hijo o su hija se ha ido de la casa? ¿Quién está preparado cuando llega a su casa y descubre que han robado todo lo que con esfuerzo se había adquirido durante tantos años? ¿Quién está preparado para que llegue a su trabajo y le digan, estás despedido? ¿Quién está preparado cuando está tranquilo haciendo sus cosas y le dicen, tu familiar ha muerto? En ese momento tenemos que pedir la ayuda al Señor, la guía del Señor. Y qué importante es estar toda la familia unida en oración. Nadie está preparado cuando el esposo le dice a la esposa, ¿sabes qué? Hasta acá nomás, yo estoy saliendo con otra persona. La esposa se queda en shock. O la esposa le dice al esposo, hasta acá nomás porque estoy saliendo con otra persona. El esposo se queda en shock. Nadie está preparado cuando el pecado sale a la luz. Y en ese momento tenemos que orar, clamar al Señor, muchas veces hasta las lágrimas. Con el pastor Fernando hemos visto tantos casos de situaciones muy tristes que han ocurrido dentro de los hogares cristianos. Y hemos visto situaciones muy delicadas. Pero hemos visto cómo Dios se ha movido a través de la oración. Cómo Dios ha rescatado hogares a través de la oración. Las palabras que dicen este versículo son muy poderosas. Y la pregunta es, ¿qué necesita hoy tu hogar? ¿Sanidad para alguien de tu familia que esté enfermo? ¿Poder pagar alguna deuda? ¿Cuántas personas se están endeudando por comprar un tanque de oxígeno? ¿Cuántas personas se están endeudando para poder hacer llenar un tanque de oxígeno? ¿Cuántas personas se están endeudando para implementar un negocio porque los han despedido de sus trabajos? ¿Qué necesita tu hogar hoy? ¿Estás, hermana, hermano, estás peleado con tu cónyuge? ¿Están peleados entre esposos? ¿Están a punto de divorciarse? ¿Uno de sus hijos de repente se ha rebelado y se ha ido de la casa? ¿Hay necesidad económica en el hogar? ¿Qué necesita hoy tu hogar? Pues las palabras claves de este versículo nos enseñan que podemos pedir y recibir cualquier cosa que pidamos, siempre y cuando estén dentro de la voluntad de Dios. Pero hay que ponerse de acuerdo. Este versículo no puede ser una realidad en nuestro hogar si es que no hay armonía, si es que no hay comprensión en el hogar. Si en el hogar el esposo no le dirige la palabra al esposo y viceversa, o los hijos no le dirigen la palabra a los padres o los padres a los hijos, si no hay reconciliación en el matrimonio, dentro del contexto del hogar, ¿cómo Dios va a poder responder esta oración? Es por eso que en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 dice lo siguiente: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a correderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y los hijos dicen, bueno, qué bueno, ese es para mi papá y para mi mamá. No. Si tú eres un malcriado contra tu padre, contra tu madre, si tú no le pides perdón a tu papá o a tu mamá, tu oración también va a ser estorbada. ¿Por qué? Porque tú aún no has arreglado con tu papá o con tu mamá. Y a veces también la Biblia dice que los padres exasperan a los hijos. A veces los padres le faltan el respeto a los hijos, cegados por la ira, a veces llegan amargos del trabajo, frustrados por la situación misma y arremeten contra los hijos. Entonces, y el papá se va a orar sin haber arreglado con su hijo, sin haber pedido perdón a su hijo. Entonces tiene que arreglar hermano o hermana para que su oración no tenga estorbo. No podemos estar de acuerdo si hay resentimiento o rencor en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios nos manda a perdonar para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y ahí en Marcos capítulo 11, versículo 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. ¿Cuántos hijos están con un corazón resentido contra sus padres? ¿Cuántos esposos tienen un resentimiento contra sus esposas? ¿Y cuántas esposas tienen guardado su corazón de resentimiento contra sus esposos? Y están ahí pretendiendo orar a Dios. Y la Biblia dice claramente que si tú no arreglas de corazón, tu oración va a tener estorbo. Qué bueno que Dios nos enseña que tenemos que arreglar las cosas. En Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No, yo nunca voy a perdonarte. Oh, está bien, yo te perdono, pero ten cuidado porque no olvido. ¿Qué dice Dios? Perdona así como Cristo te perdonó. Quiero que tengan esto en mente. Si nos ponemos de acuerdo, si vencemos nuestras diferencias, seremos un hogar de poder en el nombre del Señor. Y por último, el tercer punto, la tercera verdad, un hogar que ora tiene la presencia de Dios en medio de ellos. Y ahí en Mateo capítulo 18, versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué curioso es este versículo, porque en la tradición judía decía que en la sinagoga se requería que estén presentes 10 personas. Eso se conocía como una minyan en esa época. ¿Para qué? Para constituir una sinagoga. Por otra parte, también se requería 10 personas o más de 10 personas para sostener un culto público de oración. Eso era una tradición que habían impuesto los judíos. Pero sin embargo Jesús, de una manera tan sencilla, Él dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús no se sometía a la tradición de los hombres. Ellos decían, no, a partir de 10 podemos orar, ¿no? A partir de 10 podemos constituir una sinagoga. Pero Jesús no se hacía problemas. Donde haya 2 o 3, yo estoy en medio de ellos. ¿Cuántos son ustedes en su hogar? ¿3? ¿Recién casaditos 2? ¿Todavía no llegan hijos? ¿O ya son 3? ¿Ya son 4? ¿Ya son 6? Pues el Señor, les tengo una buena noticia. El Señor dice, donde haya 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos.
Cuando los hijos de Dios se unen para clamar, cuando se ponen de acuerdo, nuestro Señor Jesucristo ha prometido estar en medio de ellos. Si queremos tener, hermanos, la presencia de Dios en nuestros hogares, si queremos que la presencia de Dios aleje toda influencia mala, todo pleito, todo conflicto, es necesario que nos unamos como familia, como hogar, a orar, que con la oración derribemos todo obstáculo que nos esté impidiendo reunirnos, pues, como hogar para orar. Satanás está destruyendo hogares. Y qué importante es que hoy, como nunca, en este día de la amistad, día del amor, los esposos se sienten con los hijos hoy, si es que no lo han hecho todavía. Y si hay cosas que arreglar, pidámonos perdón. El papá a los hijos, la mamá a los hijos, si se ha equivocado. Todos cometemos errores, nadie es perfecto. Y los hijos también pedir perdón a los padres. Y a partir de hoy comenzar a orar unidos como hogar. Quiero cerrar este tiempo con una frase. Un hogar que ora unido, permanece unido. Un hogar que ora unido, tiene poder.